Muy buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a nuestra noche de recarga bíblica. Qué bendición que desde ya ustedes se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y también recuerden nuestra página web www.iglesiafamiliarinternacional.com. Para todos los que llegan hoy por primera vez a esta transmisión, sean bienvenidos. Esta es su casa y hoy tenemos nuestra noche de recarga bíblica. Qué bonito que podamos dedicar tiempo entre semana para poder crecer en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros comenzamos el año preguntándole, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito, Señor, para nosotros en este 2024? Y la respuesta de Él es muy sencilla. Él nos dice que está en su palabra. Si oramos, si tenemos comunión con Él, si buscamos la palabra, si nos congregamos, vamos a entender poco a poco dónde el Señor nos quiere, a dónde nos quiere llevar, qué quiere con nosotros en este año. Así que seamos juiciosos, seamos disciplinados, así como ya iniciamos clases, un nuevo semestre, un nuevo propósito, unas nuevas metas. Que nuestra meta mayor sea espiritualmente ser mucho más juiciosos y disciplinados en la palabra del Señor. Así que qué alegría que podamos estar juntos en esta noche de recarga bíblica. Queremos felicitar en esta noche a nuestra Margarita, que ayer estuvo de cumpleaños. Margarita Buitrago, que hace parte de ese equipo ministerial de Mamitas Valientes junto con la tía Rudy y con Elenita. Así que felicitaciones, mi Margarita, que el Señor te bendiga, te consienta mucho, mucho, mucho también en tu día de cumpleaños, en ese año maravilloso. También hoy miércoles están de cumpleaños nuestra Glorita Ruiz, esposa de Cecitar Gaviria del Ministerio de Audiovisuales. Nuestra Glorita sirve en el Ministerio de Generacional Kids con nuestros niños, siempre fiel, juiciosa, organizando sus clases. Así que felicitaciones a nuestra Glorita, feliz cumpleaños, que el Señor también te consiente y te sorprenda en gran manera. Y hoy también está cumpliendo años mi cuñada, la hija de los pastores Natalie. Así que feliz cumpleaños, Natalie, que el Señor te siga bendiciendo y que recordemos juntos que vale la pena servir al Señor. Tuvimos un tiempo también muy bonito el domingo. Qué bonito es que nos podamos congregar, que nos podamos ver, y recordemos que ya este domingo, como es primer domingo de febrero, pues tenemos nuestro tiempo de cena del Señor. Ya cómo corre el tiempo, ya vamos a tener ese tiempo hermoso en donde nuevamente como familia en Cristo y como iglesia nos unimos y reforzamos, reafirmamos ese compromiso ante el Señor de decir: quiero mantenerme puro, Señor. Yo declaro tu sangre preciosa en mi vida, en mi familia. Tu protección divina está con nosotros. Tu bendición, tu amor, tu sanidad está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que los esperamos este domingo para que podamos tener ese tiempo de cena del Señor. También saludamos a los que se están conectando y que nos están escribiendo sus saludos a través de redes sociales. Muy atentos, porque ya este mes de febrero vamos a activar muchos encuentros, actividades, así que les vamos a estar anunciando ya cómo comienza el año. Pues asimismo en la Iglesia Familiar Internacional tenemos muchas cosas para compartirles a ustedes y que ustedes van a ser parte. Amén. Vamos a invitarlos para que cierren sus ojos y luego vamos a alabar al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias, precioso Jesús, por esta recarga bíblica que llega a cada uno de los hogares, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se conectan. Tú conoces su corazón, su mente, sus peticiones, Señor.
Tú conoces, Señor, aquellas cosas que aún ellos no lo dicen, pero tú dices en tu palabra que tú conoces nuestros pensamientos, Señor amado. Yo te pido que traigas calma, que traigas paz, Señor, que traigas armonía, reconciliación en cada uno de ellos, Señor, y en cada uno de sus hogares, precioso Padre, que puedan darle espacio, Señor, a la palabra, a tu palabra, para que renueve sus mentes, Señor, su entendimiento, que puedan vivir con tu luz admirable y perfecta, Señor, que te puedan seguir y que puedan conocer, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos, Señor. Ahora nos disponemos, precioso Jesús, para aprender más y más de tu palabra, Señor amado. Y también queremos recordar a esos hermosos cumpleañeros y a los que vienen en febrero, Señor, cumpliendo años, precioso Jesús, para que tú los cuides, los guardes, los protejas de todo mal y peligro, Señor, que tú siempre estés con ellos, que tu consejo, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, precioso Padre. Te damos muchas gracias y juntos decimos amén y amén. Amén, amada iglesia. Ahora juntos, alabar al Señor. Te amamos, Papito Santo. Las palabras a veces no son suficientes, ni siquiera una canción. Queremos darte nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente, todo lo que somos, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Queremos, Señor, morir a lo que somos y resucitar en ti. No basta solo con soñar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No, no, no. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Amor, dame tu vida, esta clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, Jesús, queremos vivir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más,
Vamos. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo Para ti, Jesús, queremos vivir. Para tu obra, para tu gloria, Señor. Solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Te alaba, tu nombre exaltaré, mi amor profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, un perfecto camino harás. Es mi deseo darte gloria y alabanza a ti. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Se te alaba, tu nombre exaltaré. Profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, un perfecto camino harás, y es mi deseo darte gloria y alabanza a ti. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Bien.
Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Amada Iglesia, buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestra recarga bíblica. Agradezco a todos y cada uno de nuestros hermanos que han intervenido para que podamos llegar a sus hogares con esta señal, la señal de la gloriosa palabra del Señor predicada que todos podemos acoger, aplicar y vivir en nuestras vidas. Quiero invitarlos en esta noche para que avancemos en el marco de nuestra serie Somos más que vencedores al tema Somos más que vencedores sobre el orgullo y la altivez. Así que acompáñenme en esta noche a una búsqueda de todos aquellos pasajes y de todas aquellas doctrinas que nos hablan acerca de la altivez, del orgullo, y en oposición a estas, la humildad, y cómo el Señor se agrada de un corazón sincero, de un corazón humillado, de un corazón humilde, y por el contrario resiste, rechaza y se mantiene lejos de aquellos que son soberbios, altivos y orgullosos. Qué importante que tratemos un tema como este, que naturalmente también nos atañe por cuanto en ocasiones, por muchas y diferentes razones, y tal vez incluso a veces sin darnos cuenta, caemos en el error del orgullo, caemos en el error de la prepotencia, de la soberbia, de la altivez. Pero el Señor desea que nos mantengamos limpios de toda clase de orgullo y antes bien, como dice su palabra, que hallemos aquella gracia que Él otorga a los humildes. Así que hoy podemos decir a la luz de la palabra que podemos ser más que vencedores sobre el orgullo y también sobre la altivez. En el Salmo 138:6, en versión Palabra de Dios para Todos, la Sagrada Escritura dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, por encima de todo lo creado, pero aún así, Él nunca abandona, Él nunca se desentiende, Él nunca olvida a los humildes. Él siempre sabe, por el contrario, lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Así que vemos, mis hermanos, cómo es propio del humilde humillarse y cómo el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso esa debe ser la actitud permanente de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud siempre dispuesta para dar, bendecir, para reconocer nuestros errores y perdonar los errores de los demás. El orgullo no nos permite hacer ninguna de esas cosas, porque las personas orgullosas solo piensan en sí mismas. Ellos creen que son el centro mismo del universo, que todo debe girar en torno a ellos y que además de eso, todo lo que es importante y valioso procede de ellos y que de ninguna manera deben reconocer o deben retribuir o deben bendecir o deben perdonar a los demás, porque repito, el orgullo
ha enceguecido su entendimiento y de esa manera viven y de esa manera actúan. El Señor desea que nosotros como sus hijos nos mantengamos humildes en todo momento y en toda circunstancia. Recuerden, el humilde se humilla, el orgulloso, el soberbio, se exalta a sí mismo. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Y hablando puntualmente acerca de los orgullosos. En Proverbios capítulo 11, verso 2, en traducción en lenguaje actual, la palabra dice: el orgullo termina en vergüenza. Miren hacia dónde nos conduce la palabra. A su vez, Proverbios 16, 18 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. En Proverbios 6, 16 leemos: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Y de todas esas 7 cosas, escuchen bien, la primera es esta: los ojos arrogantes. El Señor no tolera, no soporta a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. En Isaías capítulo 2, verso 11, nueva versión internacional, leemos: los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. Aquí podemos ver cómo la Escritura nos ofrece muchos ejemplos reveladores de hombres y mujeres, distintas figuras bíblicas descritas en la Escritura, que a partir de su soberbia o de su arrogancia se destacaron por ser enemigos del pueblo de Israel y terminaron muy mal porque se enaltecieron a sí mismos y luego el Señor terminó humillándolos. Podemos hablar, por ejemplo, de Jezabel. Podemos hablar también, por ejemplo, de Amán. Podemos hablar también del rey Nabucodonosor. Hablando del primero de los ejemplos que mencionamos, de estos abundantes ejemplos muy reveladores que nos proporciona la Escritura de cómo finalmente el orgullo termina en humillación y la soberbia termina en caída, vemos por ejemplo la historia de Jezabel. Ustedes la recuerdan, esposa del perverso rey Acab. Esta princesa fenicia introdujo un culto idolátrico y pagano en todo Israel a Baal y a Será. La Escritura nos enseña que además persiguió a todos los profetas del Señor, entre ellos al profeta Isaías. Recuerdan también todo lo que ocurrió entre ella, su esposo, el rey Acab, y también el profeta. Y vemos cómo finalmente esta, desde su odio al culto al Señor y desde su soberbia y su arrogancia idolátrica, desplegó toda una persecución sobre el profeta, que finalmente acabó muy mal, por cuanto todas las palabras proféticas que él anunció y que él profirió sobre ella, finalmente se cumplieron. Pasó de ser reina a ser una mujer humillada, a ser una mujer traicionada y a ser una mujer muerta y asesinada en las peores circunstancias, al punto que no pudo ser enterrada, ni tampoco así tener reconocimiento póstumo a su reinado. En segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 36, leemos los apartes finales de la vida de Jezabel. La Escritura dice: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio, escuchen bien, de su siervo. Recuerden que solo los humildes se humillan y solo aquellos que son humildes son los que tienen una actitud de disposición para el servicio. La Escritura reconoce al profeta Isaías como siervo del Señor. Era un profeta increíble, hizo señales asombrosas, milagros, maravillas, prodigios, pero era un hombre humilde, era un hombre sencillo, era un hombre humillado delante del Señor, era un hombre
enseñable y también un hombre que se dejaba guiar por Dios. Cuando nosotros vivimos como al Señor le agrada y dejamos atrás el orgullo, la soberbia, la arrogancia y también ese alto concepto de sí mismo que tienen algunos, creyendo que están muy por encima de todos los demás y que son muy superiores a todos los demás, entonces nosotros tenemos una actitud humilde y podemos ser enseñados y guiados por Dios. Solo así podremos llegar a ser vasos de honra y ministros útiles y preparados para toda obra buena, como el caso de Isaías. El Señor no puede emplear para su servicio personas soberbias, porque no son personas humildes, porque no son personas enseñables, porque no son personas que sean corregibles. El Señor necesita, para formarnos y capacitarnos, que seamos humildes para aceptar su corrección y también sencillos de corazón para permitir que Él nos guíe y nos conduzca y nos encauce en la dirección de su propósito. El orgulloso avanza en la dirección de su propio propósito. En cambio, el humilde se somete al propósito de Dios y así puede cumplirlo. Fue el caso del profeta Isaías. La Escritura dice que todas las palabras que él profirió en contra de la orgullosa y altiva reina Jezabel se cumplieron. Y dice la Escritura que en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Vemos que al término de sus acciones, sus propios sirvientes estaban hartos de ella, de su despotismo, de su orgullo, de sus desenfrenadas prácticas que había querido posicionar e imponer como una norma para todo el pueblo de Israel. Ella terminó por cuenta de sus propios sirvientes siendo traicionada, lanzada desde un alto piso de una de las ventanas de su propio castillo y murió de una manera muy dolorosa y violenta. Todas las palabras del profeta se cumplieron y así una reina muy orgullosa que se exaltó a sí misma terminó siendo humillada por Dios y así el hombre de Dios, Isaías, de alguna manera recibió la honra de Dios con la muerte de una de sus más formidables perseguidoras. También vemos, por ejemplo, en el libro de Esther, la historia de Amán, este perverso funcionario del rey Asuero, que decidió emprender toda una campaña de persecución contra Mardoqueo, contra Esther y en general contra todo el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el imperio de Medo-Persia. La Escritura nos dice que Amán fue honrado por el rey. En Esther capítulo 3, verso 1, el rey Asuero honró a Amán, ascendiéndolo al puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. El verso 2 dice también del capítulo 3 que todos los sirvientes del palacio, asignados a la puerta del rey, se arrodillaban ante Amán, por cuanto éste había sido exaltado por el mismo rey del imperio, el rey Asuero. Y todos, escuchen, le rendían homenaje y se postraban a sus pies. Esto, por supuesto, lo único que hizo fue contribuir a ese talante orgulloso y déspota de Amán. Dice la Escritura, pero Mardoqueo, el tío de Esther, Hadasa, la reina Esther, no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Esto lo ofendió tanto, esto lo enfureció tanto, que él decidió emprender toda una campaña de persecución contra el pueblo judío. Y dice la Escritura que él refirió al rey estas palabras: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos,
se refería al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, al pueblo de Mardoqueo y de Esther, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino ni a su majestad, y por eso no le conviene tolerarlos. Así que motivó un decreto, motivó un edicto para la persecución y exterminación de todos los judíos y continuó constantemente fraguando planes para destruirlos. Sin embargo, al Señor le había placido honrar a su siervo Mardoqueo, que era un hombre humilde y que era un hombre usado por Dios, y al mismo tiempo humillar a aquel que había sido exaltado por el rey y que se había exaltado a sí mismo. Así vemos entonces como en un giro y una completa inversión en la trama de la historia, en un momento este rey, que en un primer momento había exaltado a Amán, llamó a su siervo, y le pidió que lo aconsejara en relación a la manera como él debería honrar a un hombre que fuera de su agrado. La escritura dice que Amán inmediatamente pensó que el rey Asuero se refería a él mismo. Por eso inmediatamente en su respuesta él reflejó todos los deseos de su corazón y lo que anhelaba desde ese permanente anhelo y esa permanente búsqueda de exaltación de sí mismo que lo caracterizaba. Lo que él no sabía era que el rey Asuero no estaba pensando en él, sino que estaba pensando justamente en Mardoqueo. Entonces, la Biblia dice que Amán le dijo al rey Asuero que pusiera a ese hombre sus propias vestiduras y su cabalgadura real, y que además enviara a uno de sus siervos de confianza para que llevara a este hombre vestido con vestiduras reales y montando una cabalgadura real para que fuera por las calles y este siervo del rey proclamara a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Un hombre que siempre se mantuvo humilde, que fue honrado por Dios y honrado por los hombres, y que además de eso nunca buscó esa honra ni buscó ese reconocimiento, pero fue justamente su actitud de humildad la que lo llevó a esa promoción y a esa obtención de reconocimiento público dada por el rey. De la misma manera nosotros, mis hermanos, cuando buscamos exaltarnos a nosotros mismos, cuando buscamos la mirada de admiración y las palabras de reconocimiento de otros, cuando buscamos sobresalir, cuando buscamos imponernos por sobre los demás, generalmente nos damos cuenta que el resultado es completamente opuesto al que inicialmente presupuestamos. Y es que en lugar de lograr ese objetivo, terminamos todo lo contrario, humillados. Y terminamos, por el contrario de aquello que buscábamos, no solamente privados del reconocimiento público, sino que además muchas veces siendo humillados públicamente, porque el Señor así lo dispuso en su palabra. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Pues resulta que todos los planes que Amán urdió contra Mardoqueo y contra todo el pueblo de Israel se volcaron en su contra, y él terminó siendo víctima de sus propios planes y víctima de sus propias maquinaciones. La escritura dice que no solamente tuvo que ser aquel funcionario encargado de vestir a Mardoqueo con vestiduras reales y llevarlo para que montara una cabalgadura real, sino que además él mismo fue quien debió llevarlo por todas las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Amán creyó que iba a ocupar ese lugar, que iba a recibir esa honra, ese reconocimiento, pero fue
todo lo contrario, porque el hombre que fue exaltado y el hombre que fue reconocido era aquel que nunca se postró ante su presencia, porque tenía temor de Dios. Aquel que nunca decidió inclinarse ante su soberbia y altiva presencia, pero que a su vez siempre estaba humillado y postrado ante la presencia del Señor. ¿Ven ustedes el contraste? Cómo cuando queremos ganar el favor de los hombres, generalmente no obtenemos ni el favor de los hombres, ni su buena voluntad, ni la del Señor. Pero cuando deseamos honrar al Señor y nos humillamos ante Él, Él se encarga de exaltarnos delante de los hombres. Vemos incluso el desenlace de esta historia, también con un final trágico para Amán. Él decidió, aconsejado por su familia y por sus amigos, erigir un poste, una estaca de 25 metros afilada cerca de su casa y pedir al rey que clavara allí, que empalara allí a Mardoqueo. Sin embargo, la escritura en Esther capítulo 7 verso 1 nos cuenta la humillación y muerte de Amán. Esther intervino, entró en un tiempo de ayuno, arriesgó su vida, se presentó ante el rey aceptó su visita, la honró y posteriormente siguió todas las indicaciones y también todas las peticiones de Esther. Todo lo que este perverso funcionario Amán había planeado en contra del pueblo recayó sobre sí mismo y terminó empalado en la propia estaca que él había levantado y había preparado, y de esa manera murió, pensando que de esa forma vería muerto a su enemigo Mardoqueo, porque aquel que se exalta será humillado. También vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, el ejemplo del rey Nabucodonosor como árbol caído. Él tiene un sueño, Daniel le da la interpretación. Y por esto, a partir de ese sueño y de esa interpretación, Daniel le dice al rey que cambie, que se humille, que reconozca al Señor, que se arrepienta de sus errores, que se arrepienta de sus pecados. Y el rey lo escucha, lo atiende, pero la escritura dice que poco tiempo después olvida las recomendaciones de Daniel y también el sueño y su interpretación. Y un año después, el rey Nabucodonosor sigue en sus andanzas, atribuyéndose la única autoría de toda la grandeza y la magnificencia del imperio de Babilonia, aquella cabeza de oro también en la visión y en el sueño de Nabucodonosor, de este mismo rey interpretado por Daniel. Así que este hombre, al ver todo el imperio, las grandes construcciones, la majestad y la magnificencia de su reino, se atribuyó a sí mismo toda la responsabilidad, todo el protagonismo y todo el crédito por tantos logros, prácticamente como señor sobre todo aquel mundo conocido. Sin embargo, en ese momento, la escritura nos dice que él dijo estas palabras: miren la gran Babilonia que he construido en la terraza de su palacio, contemplando su obra. Como capital de mi reino, la he construido, dijo Nabucodonosor, con mi gran poder, para mi propia honra. Sin embargo, dice la escritura que no había terminado de hablar. Miren lo que acababa de decir, que era gracias a su poder que todo eso había sido posible, y por ende todo lo que había logrado era para su propia honra. Él se exaltó a sí mismo, él puso de relieve la grandeza de su poder y luego también tomó toda la honra correspondiente a sus logros
y se la atribuyó única y exclusivamente a su capacidad, a su poder, a su inteligencia y a su habilidad. Dice la Escritura que no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real te ha sido quitada. Y te lo advertí con 1 año de anticipación. Pero el rey no cambió, el rey no replanteó sus acciones, sino que siguió exaltándose a sí mismo, atribuyéndose la prerrogativa única de éxito, capacidad y de méritos para tener y haber logrado todo lo que había alcanzado, sin reconocer al Señor, sin reconocer a aquel que quita y pone reyes. El Señor le dijo: serás apartado de la gente y vivirás entre los animales, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo, escuchen, es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo y luego Dios lo humilló. Y por 7 años Nabucodonosor habitó entre las bestias del campo. Su cabello creció, sus uñas crecieron y se comportaba como un animal sin racionalidad o intelección humana, hasta que levantó su cabeza y reconoció al Señor y entendió que todo ese gran imperio de Babilonia que él había conquistado, que la espectacularidad de los edificios, las construcciones, las edificaciones y de su propio palacio habían tenido lugar gracias a que el único y verdadero Dios se había placido de darle el poder, de darle el dominio y de darle el reino y la capacidad para levantar dicho imperio, pero no le pertenecía a él, ni había sido por sus méritos erigido, sino que había sido gracias al deseo, el propósito y la voluntad de Dios, que Nabucodonosor había sido exaltado. Como no lo reconoció, Dios lo humilló. Así podríamos citar muchísimos ejemplos en la Escritura. Por eso el Señor nos invita a que cada día procuremos ser más que vencedores sobre el orgullo y la altivez, porque los humildes, mis hermanos, dice la Escritura, reciben ayuda de parte de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 34. A su vez, Proverbios 16, capítulo 19 dice: es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. Proverbios 15, 33 dice: quien quiera recibir honores. Y yo creo que todos queremos recibirlos, ¿verdad? La Escritura dice: quien quiera recibir honores, que comience, que empiece por ser humilde. Por eso, el gran llamado y la gran invitación de la enseñanza en esta noche, en el marco de nuestra recarga bíblica, es que dejando atrás el orgullo, la altivez, la soberbia y la autosuficiencia que nos conducirá a la autodestrucción, nosotros nos dispongamos para mantenernos cada día humildes, como al Señor le agrada, y como su propio Hijo, dándonos su ejemplo, nos demostró que de esa manera era posible agradar a Dios. Proverbios 11:2 dice: el humilde llega a ser sabio. Y como por si fuera poco, Proverbios 22:4 también dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuál es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová? Recuérdenlo conmigo: riquezas, honra y vida son el premio, la remuneración, la consecuencia de la humildad y el temor de Dios. Así que, mis hermanos, el Señor, ¿qué nos pide hoy? Es muy simple. Lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Todos sírvanse unos a otros
con humildad. Porque la humildad, mis hermanos, no es solamente una actitud y una disposición del ánimo. No es solamente la ausencia de orgullo o de altivez. Aquel que es humilde y aquel que por tanto al ser humilde se ha humillado es uno que está dispuesto a servir y que es uno que antes que estar sentado a la mesa es uno que está dispuesto a servir a aquellos que se han sentado a la mesa. La humildad va acompañada del servicio, el servicio de amor, el servicio generoso, el servicio voluntario a los demás. Y en esto todos los ministros voluntarios de nuestra iglesia nos otorgan un gran ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 dice: todos sírvanse unos a otros con humildad. No dice algunos o solamente los pastores y los líderes sirvan a otros con humildad. No dice todos los miembros y los integrantes de la familia de Dios sírvanse unos a otros con humildad. Aquel que es orgulloso, aquel que es soberbio, aquel que es altivo, considera que es tan importante que él no puede servir a nadie, sino que todos deben servirlo y rendirle pleitesía. Por eso es que debemos mantenernos humildes. Es la única forma de agradar a Dios. Mantenernos humildes en nuestro trato con nuestros cónyuges, esposo o esposa, y servirlos, porque si nos mantenemos humildes, entonces no estamos esperando que nos sirvan, no estamos esperando que nos atiendan, no estamos esperando que nos den, no estamos esperando que nos pidan perdón. No, nosotros pedimos perdón, no, nosotros atendemos, nosotros servimos, porque somos humildes. Dios desea que seamos humildes en nuestro trato con nuestra esposa, esposos. Dios desea esposas que sean humildes en el trato con sus maridos. Padres, Dios desea que ustedes sean humildes en el trato con sus hijos. Hijos, Dios desea que ustedes sean humildes para aceptar sobre sus vidas la autoridad de sus padres. Amada congregación, el Señor desea que ustedes sean humildes para aceptar la autoridad de sus pastores y de sus coordinadores de ministerio. El Señor desea que todos seamos humildes para no estar pensando quién nos va a dar, quién nos va a reconocer, quién nos va a exaltar, quién nos va a servir, sino más bien cómo nosotros podemos dar, servir y bendecir, porque estamos entre nuestros hermanos como quien sirve. Todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios, escuchen esto, se opone a los orgullosos, y les puedo asegurar que no queremos nunca en nuestras vidas que Dios se oponga a nosotros. Cuando Él se opone a una persona, entonces inexorablemente ésta acabará mal, estrellándose, porque no podemos dar batalla ni podemos ofrecer resistencia a aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo conoce y que cumplirá su propósito sin duda alguna. La Escritura dice, sin embargo, que Dios muestra su favor a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos humillemos. ¿Cómo nos cuesta esto, mis hermanos? Pero es lo que Dios nos ha pedido. Primera de Pedro 5, verso 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y quienes son humildes y se han humillado, ¿qué hacen? Sirven. Y a su debido tiempo, Dios los exaltará. Dios los honrará. Él mismo nos dio el ejemplo. En Lucas 22, 27, por ejemplo, leemos, el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el que podríamos decir espera ser servido y el que ha sido llamado para servir? ¿Quién de esos dos podría estar dentro de la categoría de aquel que es humilde y de aquel que no lo es?
El Señor preguntó, ¿quién es mayor? ¿Quién es en términos humanos el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿El comensal o el mesero? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? ¿Acaso el más importante no es el que se ha dispuesto para ser servido? El Señor Jesús dijo, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y el Señor Jesús no ordenó a sus discípulos que lavaran sus pies, sino que Él se aprestó para lavar los pies de sus discípulos, porque Él estaba entre ellos como aquel que servía. También en otra ocasión reunió a todos sus discípulos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad, pero entre ustedes será diferente. Entre quienes me aman será distinto. El que quiera ser líder deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero deberá ser el último y convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. No vino a pedir, sino a dar, incluso su vida en rescate por todos. Por eso en Filipenses 2:5 al 8 leemos estas palabras. Nuestra actitud debe ser como la actitud de Cristo Jesús, quien siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que por el contrario, Él se degradó voluntariamente, se rebajó voluntariamente, tomando la forma y la naturaleza humana, la forma y la naturaleza de un siervo, y haciéndose así semejante a los seres humanos. Escuchen esto. Y al manifestarse como hombre, se humilló. Dios nos pide que nos humillemos como su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador, también se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Él nos dio su ejemplo y nosotros podemos seguirlo. Por eso, amada iglesia, para concluir, la Escritura nos señala que nuestro Señor volverá. ¿Y de qué manera lo hará? Porque sabemos que el mundo está lleno de personas soberbias y poderosas, que creen que están por encima de la ley humana y divina, que han hecho todo lo que les ha placido, que han decidido arremeter con todo su dinero, con toda su influencia, con todo su prestigio y con toda su capacidad contra la especie humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Me refiero a las élites del poder global que creen que pueden hacer con la humanidad lo que se les antoja. Hombres soberbios, mujeres soberbias, personas poderosas que creen que todo su dinero, su apellido, su poder y su influencia sobre los gobiernos y las organizaciones internacionales les dan el derecho de encauzar el curso de la humanidad en la dirección de su perversa y mezquina voluntad. Pero el Señor, aquel que humilla a los soberbios, pero que exalta a los humildes, les ha reservado un día de juicio. En Isaías capítulo 2, versos 12 al 17, la palabra dice: un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Miren cómo se refiere a ellos. Contra todos los cedros del Líbano arrogantes y erguidos, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado. La altivez del hombre, escuchen, será abatida de todos, incluyendo aquellos de sus hijos que olviden que Dios ama la humildad, pero detesta la arrogancia. Y el Señor abatirá la arrogancia, y la exaltación humana será puesta por humillación. En aquel día solo el Señor será exaltado. Por eso, amada iglesia, recordemos y nunca olvidemos las palabras de Proverbios 29:23.
El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría de mantenernos cada día humildes en nuestro trato con todos los demás y principalmente con nuestra familia en Cristo y con nuestra familia natural. Que esa humildad se vea reflejada en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros tratos interpersonales y así que todos puedan ver que reflejamos a Cristo, a aquel que no estuvo entre nosotros para ser servido, sino para servir. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y que ésta no vuelva vacía en ninguno de nuestros corazones, sino que sea aplicada para honra y gloria de su nombre. Amada iglesia, los amamos mucho, los queremos, bendecimos sus vidas. Los esperamos este domingo a todos sin falta a las 10 de la mañana a nuestro servicio presencial. Vengan con toda su familia y sigan adelante con fe y alegría en el nombre de Jesús en este año 2024, año de avanzar en fe como viendo al invisible. El Señor los bendiga y recuerden que vale la pena servir al Señor. Bendiciones para todos. Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.